Hola, 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 amantes del romance y de las historias que nos hacen suspirar. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rinconcito virtual donde exploramos las profundidades del amor, las relaciones, y por supuesto, esos momentos épicos que nos dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una declaración de amor que, créanme, les va a llegar al alma. En el vídeo de hoy vamos a desmenuzar, analizar y sobre todo disfrutar de una declaración de amor digna de una película romántica. Una declaración que según el título proviene de Burak y está dirigida a la afortunada Neslihan. ¿Quiénes son Burak y Neslihan? Bueno, eso lo iremos descubriendo juntos a medida que avancemos. Lo importante es que esta declaración, según nos promete el título, es épica. Y ya saben cómo somos nosotros aquí. Nos encantan las historias épicas, los momentos intensos y las muestras de amor que nos inspiran a creer en la magia. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta historia de amor, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente les traemos contenido fresco, interesante y sobre todo, lleno de corazón. Y créanme, no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Así que ya saben, un clic, una suscripción, y formarán parte de esta gran familia de enamorados de las historias de amor. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarremos unas palomitas, y prepárense para un viaje emocional porque vamos a analizar esta supuesta declaración de amor épica de Burak a Neslihan. Lo primero que tenemos que hacer es contextualizar. No sabemos con certeza quiénes son Burak y Neslihan. Podrían ser personajes de una serie turca, una pareja de celebridades, o incluso, dos personas comunes y corrientes que se han viralizado en las redes sociales. Lo que sí sabemos por el título, es que Burak tiene algo importante que decirle a Neslihan. Y no es cualquier cosa, es una declaración de amor que supuestamente nos hará suspirar. La clave de una declaración de amor épica reside en varios factores. No basta con decir te amo. Tiene que haber algo más. Tiene que haber una conexión profunda, una vulnerabilidad palpable, y un nivel de sinceridad que nos haga creer en cada palabra. Piensen en las declaraciones de amor más icónicas del cine o la literatura. ¿Qué las hace especiales? Generalmente es la combinación de una situación dramática, unas palabras cuidadosamente elegidas, y una emoción que se desborda. Imaginemos por un momento cómo podría ser esta declaración de amor de Burak a Neslihan. Quizás se encuentren en un lugar especial para ambos, un lugar que tenga un significado particular en su relación. Podría ser la playa donde se conocieron, el café donde tuvieron su primera cita, o el parque donde compartieron su primer beso. El escenario juega un papel fundamental. No solo el escenario físico, sino también el contexto emocional. ¿Qué los llevó a ese punto? ¿Hubo una discusión reciente? ¿Un logro importante que celebraron juntos? ¿O simplemente una acumulación de sentimientos que Burak ya no puede contener? Pensemos en la playa, por ejemplo. El sonido de las olas rompiendo, la brisa marina acariciando sus rostros, el sol poniéndose en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos y románticos. En ese entorno, las palabras de Burak podrían tener un impacto aún mayor. Podría hablarle de cómo el mar, con su inmensidad y su fuerza, le recuerda a la inmensidad y la fuerza de su amor por ella. Podría compararla con la arena, sólida y firme, la base sobre la cual él construye su vida. O imaginemos el café donde tuvieron su primera cita. El olor a café recién hecho, el murmullo de las conversaciones a su alrededor, la luz tenue y acogedora. En ese lugar, Burak podría revivir los recuerdos de aquel primer encuentro, recordando lo que sintió al verla por primera vez, cómo su corazón comenzó a latir más rápido, como supo desde el principio que ella era especial. Podría hablarle de cómo, desde entonces, ese café se convirtió en un símbolo de su amor, un lugar donde siempre se sienten conectados y felices. ¿Y qué tal el parque donde compartieron su primer beso? El aroma de las flores, el canto de los pájaros, la sombra de los árboles. En ese lugar, Burak podría recordar aquel momento mágico, la timidez y la emoción que sintieron al rozar sus labios por primera vez, la chispa que encendió su amor. Podría hablarle de cómo ese beso cambió sus vidas, de cómo le mostró el camino hacia la felicidad. Luego están las palabras. ¿Qué le dirá Burak a Neslihan? Seguramente le hablará de sus sentimientos, de cómo ella ha cambiado su vida, de lo que admira de ella, y de lo mucho que la ama.
Pero no solo eso. Una declaración de amor épica va más allá de lo superficial. Tiene que profundizar en la conexión que existe entre ambos. Tiene que revelar algo nuevo, algo que quizás Neslihan no sepa de Burak. Podría confesarle sus miedos, sus inseguridades, y cómo Neslihan lo ha ayudado a superarlos. Podría hablarle de sus sueños, de sus aspiraciones, y de cómo se imagina un futuro junto a ella. Podría agradecerle por haberle mostrado el verdadero significado del amor. Podría revelarle un secreto que ha guardado durante mucho tiempo, algo que le ha pesado en el corazón, pero que ahora se siente listo para compartir con ella. Imaginemos que Burak siempre ha tenido miedo al compromiso, que ha huido de las relaciones serias por temor a ser herido. Podría confesarle a Neslihan que ella ha sido la primera persona que lo ha hecho cambiar de opinión, que con ella se siente seguro y vulnerable al mismo tiempo, que ya no tiene miedo de abrir su corazón y entregarse por completo. O quizás Burak siempre ha soñado con ser escritor, pero nunca ha tenido el valor de intentarlo. Podría contarle a Neslihan que ella lo ha inspirado a perseguir sus sueños, que su apoyo y su aliento le han dado la confianza que necesitaba para empezar a escribir. Podría mostrarle el primer capítulo de su novela, dedicado a ella. Además, una declaración de amor épica suele tener un toque de sorpresa. Podría ser que Burak le proponga matrimonio a Neslihan, o que le regale algo significativo, algo que represente su relación. Podría ser una canción que él mismo haya compuesto para ella, un poema que haya escrito inspirándose en ella, o un gesto que demuestre lo mucho que la conoce y la valora. Quizás Burak haya estado aprendiendo a tocar la guitarra en secreto, para poder cantarle una canción que él mismo compuso, una canción que hable de su amor por ella, de sus momentos juntos, de sus sueños compartidos. O quizás haya estado recopilando fotos y vídeos de su relación, para crear un vídeo emotivo que repase sus mejores momentos juntos, desde el día en que se conocieron hasta el día de hoy. Podría también haber mandado a hacer una joya especial, un collar o un anillo que tenga un significado particular para ambos, quizás con sus iniciales grabadas, o con una piedra que represente su amor. O quizás haya reservado un viaje sorpresa a un lugar que Neslihan siempre ha querido visitar, un lugar que represente su aventura juntos. Pero más allá de las palabras y los gestos, lo más importante es la emoción. Burak tiene que transmitirle a Neslihan sus sentimientos de una manera genuina y auténtica. Tiene que hablar con el corazón en la mano, sin miedo a mostrarse vulnerable. Tiene que mirarla a los ojos y decirle todo lo que siente con cada fibra de su ser. Tiene que dejar que las lágrimas fluyan si es necesario, que su voz tiemble si es necesario. Lo importante es que Neslihan vea la verdad en sus ojos, que sienta la sinceridad de sus palabras. Burak podría tomar las manos de Neslihan entre las suyas, mirándola fijamente a los ojos y diciéndole: Neslihan, desde el momento en que te vi, supe que mi vida cambiaría para siempre. Tu sonrisa ilumina mi mundo, tu risa es la melodía que me hace feliz, tu presencia es el refugio que necesito. Me has enseñado a amar, a confiar, a soñar. Contigo he descubierto el verdadero significado de la felicidad. Eres mi alma gemela, mi compañera de vida, mi todo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Ahora bien, volviendo al título del vídeo, ¿qué hace que esta declaración sea épica? Quizás sea la magnitud de los sentimientos de Burak, la intensidad del momento, o la originalidad de la forma en que se expresa. Quizás sea una combinación de todo esto. La palabra épica implica algo grandioso, algo que trasciende lo ordinario. Implica un nivel de intensidad emocional que nos conmueve profundamente, que nos hace sentir algo especial. Imaginemos que Burak y Neslihan han estado juntos por mucho tiempo, y han superado muchos obstáculos en su relación. Han tenido altibajos, han enfrentado desafíos, pero siempre han permanecido unidos. En este contexto, una declaración de amor épica podría ser una reafirmación de su compromiso, una promesa de seguir amándose a pesar de todo. Podría ser una celebración de su amor duradero, una muestra de gratitud por todos los momentos que han compartido juntos. O quizás Burak y Neslihan se han conocido hace poco, y Burak está completamente enamorado de ella. En este caso, la declaración de amor épica podría ser una expresión de su pasión, un intento de conquistar el corazón de Neslihan, y una promesa de hacerla feliz por el resto de sus vidas. Podría ser una declaración audaz y arriesgada, una apuesta por el amor, una demostración de que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Otra posibilidad es que Burak y Neslihan estén atravesando un momento difícil en su relación, y Burak quiera reconquistar a Neslihan.
En este caso, la declaración de amor épica podría ser un acto de reconciliación, una muestra de arrepentimiento, y una promesa de cambiar por ella. Podría ser una petición de perdón sincera, una demostración de que ha aprendido de sus errores, una promesa de ser mejor persona para ella. Sea cual sea el contexto, lo importante es que la declaración de amor sea sincera, auténtica y que provenga del corazón. Tiene que ser una expresión genuina de los sentimientos de Burak hacia Neslihan. Tiene que ser una muestra de amor incondicional, un compromiso de por vida. Por supuesto, la reacción de Neslihan también es fundamental. ¿Cómo responderá a la declaración de amor de Burak? ¿Se sentirá conmovida, sorprendida, feliz o quizás confundida? Su reacción determinará el futuro de su relación. Su rostro será un espejo de sus sentimientos, sus ojos revelarán la verdad de su corazón. Si Neslihan siente lo mismo que Burak, es probable que la declaración de amor sea el comienzo de una nueva etapa en su relación, una etapa llena de amor, felicidad y compromiso. Si Neslihan no está segura de sus sentimientos, es posible que la declaración de amor le haga reflexionar sobre su relación, y que tome una decisión importante sobre su futuro. Y si Neslihan no siente lo mismo que Burak, es probable que la declaración de amor sea un momento doloroso para ambos, pero que también les permita avanzar y encontrar la felicidad en otro lugar. La reacción de Neslihan podría ser desde un abrazo emocionado y unas lágrimas de alegría, hasta un silencio pensativo y una mirada confusa. Podría responder con una declaración de amor propia, o con una petición de tiempo para procesar sus sentimientos. Lo importante es que su reacción sea sincera, que refleje lo que realmente siente en su corazón. En resumen, una declaración de amor épica es mucho más que unas simples palabras. Es una expresión profunda y sincera de los sentimientos de una persona hacia otra. Es un momento mágico que puede cambiar el curso de una relación. Es una promesa de amor eterno. Y sobre todo, es algo que nos hace suspirar y creer en la magia del amor. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe, de que vale la pena luchar por él. Ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado juntos los elementos que hacen que una declaración de amor sea épica, hemos imaginado cómo podría ser la declaración de Burak a Neslihan, y hemos reflexionado sobre la importancia de la sinceridad y la autenticidad en el amor. Hemos desmenuzado cada detalle, cada posibilidad, cada emoción. Espero que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál ha sido la declaración de amor más épica que han escuchado o vivido? ¿Qué creen que es lo más importante en una declaración de amor? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Creen que Burak logrará conquistar a Neslihan con su declaración de amor épica? ¿Qué consejo le darían a Burak para que su declaración sea aún más especial? Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y por supuesto quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. La semana que viene tenemos preparada una sorpresa muy especial, así que no se la pierdan. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de creer en el poder del amor.